A ver, el tema de hoy en personal social es la historia del Perú. Está en la página 98 de tu libro de personal social, el capítulo 6. ¿Qué es la historia del Perú? Mira, te contaré pues que la historia del Perú, mira, es una ciencia, ya que se encarga de estudiar los principales acontecimientos sucedidos desde la aparición del hombre hasta la actualidad, ¿ya? La historia nos ayuda a entender mejor todo lo que ha sucedido a lo largo de estos años, ¿no? Desde que apareció el hombre, ¿ya? En nuestro Perú, ¿sí? También nos explica cómo ha ido desarrollándose la humanidad, los pueblos, ¿no? Habrán escuchado ustedes sobre la cultura nazca, chavín, tiahuanaco, chimú, ya la historia del Perú nos va a explicar Entendido. cómo se ha desarrollado todos estos pueblos, estas culturas. Aparte de eso también vamos a conocer cómo ha crecido nuestra nación. La nación es el conjunto de personas que han desarrollado una historia. Buenos días, Diana. ¿Pero qué página es? 98. Los historiadores, ¿no?, que hemos tenido se han basado en unas fuentes para explicarnos mejor qué cosa es la historia y cómo está dividido, ¿ya? Estas fuentes nos van a ayudar a entender mejor cómo es que conocemos la historia desde épocas antiguas, ¿sí? Son 4 tipos de fuentes que hay, ¿sí? Y los historiadores, ¿no? Ellos lo han dividido así. Mira, la primera es las fuentes escritas, ¿no? Las fuentes escritas son aquellos documentos, ¿no? Que han sido escritos hace muchos años atrás, pero no solamente eran documentos, también eran inscripciones en piedra, ¿ya? Que han sido registrados y luego, no, porque han sido encontrados en diversos lugares del territorio peruano, ¿sí? La otra fuente que hay es las fuentes orales o tradicionales, ¿no? Esas fuentes orales son narraciones, así como cuentos o leyendas que se han ido transmitiendo a través de los años de padres a hijos. Es así como conocemos la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, de los hermanos Ayar, ¿se acuerdan? Sí, muy bien. A ver, El mapa de claro. También están las fuentes monumentales o materiales. Estas es fuentes el manco, son herramientas, ¿no? Son restos, sí, son restos, ajá, humanos. Por ejemplo, cuando hablamos de fuentes monumentales, hablamos sobre las construcciones que dejaron las culturas pre-incas, la cultura inca, y también cuando estuvimos bajo el dominio español, ¿no? También las fotos que hay, los cuadros, las pinturas, esos son fuentes monumentales. El último que hay es las fuentes culturales o etnológicas, ¿ya? Estas son las fuentes que nos ayudan a entender y comprender nuestras culturas y son mostradas a través de los bailes, las comidas típicas, las costumbres que la gente hasta la actualidad mantiene, ¿no? En especial aquellas costumbres, por ejemplo, en las fiestas de carnavales, las danzas típicas de la región, el Inti Raymi, por ejemplo, que viene de la época del incanato. Son, ¿no? Son danzas, son costumbres que vienen desde esa época y otras más que vienen de la época pre-inca. Las comidas, por ejemplo, ¿no? Hay comidas que son autóctonas, que se remontan de hace años atrás
Y como también hay comidas que se han fusionado. Cuando digo fusionados, me refiero a hay comidas que, por ejemplo, eran tradicionales netamente peruanas, pero con la llegada de los españoles y de otras culturas han sido no combinadas y nacieron un nuevo tipo de comida. ¿Ya? ¿Qué me quieres decir, Daniela? Miss, ¿puedo ir al baño? Sí, ¿ya? Continuamos. A ver, mira, para conocer de repente un poco mejor nuestra historia, porque nuestra historia es muy, muy rica. Cuando digo rica no me refiero a que tenga dinero, sino en conocimientos, en tradiciones, en enseñanzas, ¿sí? En historia, ¿no? Pero para conocer mucho mejor, vamos a conocer la línea del tiempo. Es la que nos va a ayudar a marcar, ¿no? De manera clara y precisa las fechas o sucesos importantes que sucedieron en nuestro país, ¿sí? A ver, la línea del tiempo es una flechita, ¿ya? En ella se va a marcar tres grandes periodos. El periodo autóctono prehispánico, que es desde la llegada del primer hombre al Perú hasta la llegada de los españoles, ¿sí? Hasta la época incaica, se podría decir. De ahí viene el periodo de la influencia hispánica virreinal, que es desde que conquistan los españoles toda la época del virreinato hasta la independencia del Perú. Y luego viene el Perú republicano, que es la etapa donde empieza con la independencia del Perú hasta nuestros días, ¿sí? Hasta hoy día, por ejemplo, ¿ya? Pues esta es la línea del tiempo, ¿ya? Está marcado, mira, 20.000 años atrás hasta 1532. 1532 fue el año en que llegaron los españoles, ¿ya? Esa época se llama época prehispánica. Mira, o sea, 20.000 años antes de la llegada de los españoles ya habían pobladores en el Perú, ¿no? Y se desarrollaron las culturas de incas, Nazca, Paracas, Chimú, Chavín, Tiahuanaco, los Huari, los incas, ¿no? Que empezaron a conquistar y dominar todo el territorio peruano y parte de América del Sur. Luego viene desde 1532 a 1821, la época en que te decía de la influencia hispánica y donde se formaron el virreinato, ¿no? Hasta que llega el libertador don José de San Martín y proclama la independencia del Perú, que fue el 28 de julio de 1821. Y por último, mira, aquí está bien marcado a partir de 1821 hasta la actualidad es la época republicana, la época en que estamos viviendo, la época donde ya no está gobernado por reyes, sino por presidentes elegidos por el pueblo. ¿Ya? Hay que tener claro y saber eso, que mira, que ahorita vivimos en una época republicana, en una, sí, Ángel, está bien, una época de democracia. Hace poquito nomás hemos visto las elecciones, ¿no? Y seguimos esperando los resultados oficiales. Oficiales, ¿por qué? Porque hay un ente encargado de dar los resultados y nos va a decir quién es el presidente y con cuántos votos ha sido elegido. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Aquí tenemos la línea del tiempo, dice la época prehispánica o del Perú antiguo. Aquí están. Lo que yo te decía, ¿no? Desde la llegada de los primeros hombres, los primitivos, a nuestro territorio, hasta la conquista del Tahuantinsuyo por los españoles, que fue en 1532. Después, tenemos acá la foto, por ejemplo, una imagen representativa de esa época es el señor de Zipán. Tenemos la época de la influencia hispánica o del Perú virreinal, ¿no? Donde llegan los españoles, empiezan a gobernar, el Perú se convierte en el virreinato de España, ¿no? Empieza en el año de 1532, cerca de 300 años hemos vivido como colonia española
Y luego llegan pues los libertadores, don José de San Martín, donde proclama la independencia del Perú en 1821. Luego viene ya el libertador Simón Bolívar para consolidar esa independencia. Por último, la época del Perú republicano. A partir de la independencia del Perú en 1821 hasta nuestros días. Y como referencia tenemos la foto de nuestro presidente actual. ¿Cómo se llama el presidente? ¿Quién me dice? Francisco Bolognesi. Francisco Sagasti, ¿no? Francisco Sagasti. El presidente que va a estar hasta el 28 de julio de este año. A partir del 28 de julio, él entrega el cargo al nuevo presidente que los peruanos hemos elegido este 6 de junio. Hace poquito nomás. ¿Ya? ¿El 28 de junio o de julio? Julio, 28 de julio. Al próximo El día del mes. cumpleaños. Sí, pero si ayer eligieron al presidente o me Sí, equivoqué. pero tiene que ser proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones para que sea oficial. Hay que Ya. esperar. Sí, hay que Entonces esperar. va a ser el Todo, próximo mes. todo tiene una norma, todo tiene un orden, ¿sí? El Perú está regido por una constitución, el cual nos dirige, nos orienta para que nuestra nación ande de la manera correcta, ¿ya? Entonces, hay normas que están no establecidas y se tiene que respetar como todo buen peruano, ¿ya? A ver, vamos a hablar un poquito cómo es que llegaron, ¿no? Los pobladores al Perú. Hay muchas teorías, ¿sí? Vamos a escuchar. Por ejemplo, dice que los primeros hombres llegaron a América, ¿no? Hace muchos años atrás, ¿no? Cuando los animales eran grandes, gigantes y feroces, ¿no? Y los pobladores tenían que ir pues a otros lugares a buscar alimentos, esconderse en las cuevas, porque en esa época todavía no había casas, ¿no? Y se escondían en las cuevas para protegerse de las fieras salvajes, o sea, de esos animales, ¿no? Y poco a poco iban conquistando la naturaleza, ¿no? Hasta que un día siguieron a esos animales porque necesitaban el alimento, la carne, para subsistir y por casualidad llegaron al continente americano, venían de otro continente. Eso pasó más o menos hace 25.000, o sea, 27.000 años, atrás. ¿Cuándo? Cuando la Tierra estaba cubierta toda de nieve. A eso le llaman periodo glacial, ¿no? Las aguas de los mares, de los océanos, de los ríos estaban congelados, así como se congela el agua en la nevera para hacer nuestros cubitos y enfriar nuestras bebidas, así, parecido. ¿Ya? Pero te preguntarás por dónde llegaron. ¿Ya? Hay muchas teorías que dicen cómo llegaron y hay una que explica también que no llegaron. Ya, mira, así eran los hombres de esa época. Andaban desnudos, primero. Luego ya, cuando cazaban los animales y por la época que hacía frío, empezaron de sus pieles de los animales a hacer sus ropas. No hablaban casi nada, ¿no? Se comunicaban a través de señas, de gritos, ¿sí? Mira, la primera teoría que dice que el hombre llegó, la primera es teoría autoctonista, ¿ya? La teoría autoctonista. Esta teoría nos explica, ¿no? Que el hombre es de América, no vino de otro lugar. Cuando dicen viejo mundo, se refiere a Europa, a Asia, ¿no? La teoría autoctonista dice que el hombre es autóctono, es originario, es de América, ¿no? Y de aquí empezó a trasladarse a otros continentes, ¿ya? Para esto utilizaron muchos caminos, ¿no? Muchos caminos.
¿Y quién dice que esta teoría es no válida? El que defiende, el que planteó fue un argentino que se llamaba Florentino Mellino, ¿ya? Él dice que el hombre apareció en las pampas sudamericanas. La otra teoría que tenemos es inmigracionista, de emigrar, o sea, que viene de otro continente, ¿ya? Acá nos dice que hay dos, la teoría asiática, ¿no? Que dice que el hombre asiático del continente de Asia, más o menos en 50.000 años, ¿no? Cuando todavía la Tierra estaba cubierta de nieve, empieza, ¿no? A cruzar, dice, por el estrecho de Bering. El estrecho de Bering está al norte de América. Ahí había un pequeño, ¿no? Como un pequeño puente hecho de nieve, por ahí dice que cruzaron. Se unía el continente de Asia con América y por ahí cruzaron los primeros pobladores, pues persiguiendo a los animales, ¿no? Cazando. En busca de alimentos llegaron acá, ¿no? A esta teoría le llaman la teoría asiática y fue planteada por Alex Hardikla, ¿ya? Luego tenemos la teoría oceánica, ¿no? Esta teoría también se le conoce como la teoría polinésica, ¿no? Aquí el señor Paul Rivet sostiene y dice que los primeros pobladores llegaron de Oceanía, cruzaron, dice, ¿no? El mar en pequeños botes, ¿no? Que ellos mismos construyeron, ¿no? Y se adentraron hacia América del Sur. ¿Y cómo es que sabemos eso? Pues porque dice que nos parecemos mucho en los rasgos físicos, ¿no? Dice, el Señor plantea esto, ¿no? ¿Y cómo llegaron? Pues se les consideraba grandes navegantes, ¿sí? Pues ellos cruzaron el Océano Pacífico desde el continente de Australia, que está en Oceanía, y llegaron, ¿no? A las costas de Sudamérica, más o menos por Nazca, dice, ¿no? Acá en Perú, ¿ya? Y para que el señor Paul Rivet le crean que esto es cierto, él dijo que nosotros tenemos los rasgos parecidos a los pobladores de esa época, ¿no? Los ojos, ¿no? Los rasgos, por ejemplo, de la cara, el cabello grueso, ¿no? Los vellos que tenemos en el cuerpo. Dice que nos parecíamos un poquito, ¿no? Y por las construcciones que se asemejan. Hay algunas construcciones como los puentes colgantes, algunas herramientas como las hachas de mano, que dice que se asemejan a esos pobladores de Oceanía. ¿Ya? Muy bien, chicos. A ver, ¿qué les ha parecido hasta ahora